Villalba, Moreda, Lanzós, sí. Vale? Que sería Don Crisanto, y el producto muy típico que se conoce aquí es el queso de San Simón. Cuéntanos qué es exactamente el queso de San Simón. A ver, el queso es más antiguo que yo, pero mis antepasados fueron todos de familia quesera. Yo quien conozco es mi abuela, ya no vive, la madre de mi padre, y ellos en casa ya hacían este queso. Entonces, ¿por qué tiene ese nombre? Porque ya es muy antiguo y es el nombre de la parroquia. Vale. La parroquia es San Simón da Costa y la denominación del queso es Denominación de Origen Protegida San Simón da Costa. Vale, porque seguramente que a mucha gente se le enseña por ahí un queso en forma de tetilla y confunde términos, ¿no? Es decir, el de aquí, aunque vosotros fabricáis también un queso de tetilla, el San Simón da Costa de denominación de origen tradicional es este. Sí, son dos productos totalmente distintos, dos productos con denominación de origen. Este es de denominación de origen queixo tetilla, que no tiene nada que ver, es un queso más blandito, más mantecoso, y este es lo que es de la denominación de aquí de nuestra parroquia, San Simón da Costa. Que una de las características o diferencias es que también es ahumado, ¿no? Sí, vale. Es un queso curado y ahumado, y ya por su forma. Una de las cosas más importantes, este queso, el queso de San Simón, una de las cosas que lo caracteriza es por esta forma, esta puntita que tiene, que le da su forma especial. A día de hoy se hace con el molde, tiene un huequito y se hace esta punta sola. Antes no, la hacíamos nosotros manualmente, queso por queso, en una olla hirviendo con fuego por abajo, el agua estaba hirviendo y metíamos así el queso, este trocito en el agua, tenía que estar así, metió en el agua para que la pasta se pusiera blandita y la punta pudiera salir. ¿Qué le hacíamos? Con estos huequitos de la mano íbamos así, dándole vueltas al queso, hasta que realmente pues se le hacía esta puntita, este pezón tan característico del queso de San Simón. ¿Conoces el proceso de creación de vuestros quesos a la perfección, no? Sí. Vale. ¿Cómo es? Porque yo lo he podido estar viendo y tiene más trabajo del que parece cuando tú llegas y compras un queso en el supermercado, en la tienda, ¿no? ¿Nos lo puedes contar? Tenemos explotación propia, usamos nuestra leche, afortunadamente no nos llega y entonces tenemos que comprar leche de la zona para poder elaborar nuestros productos con la denominación de origen. Entonces, ¿cuál es el proceso? Una vez la leche está ordeñada, siempre de buena calidad, la recepcionamos en la quesería. El primer proceso es el proceso de pasteurización. Lleva ahí a una temperatura determinada, sobre 72-75 grados, sobre 3-4 segundos más o menos. Después el leche, una vez se pasteuriza, cae a la cuba, se le echa unos fermentos, unos cultivos, fermentos lácticos,
cloruro cálcico, y una vez la cuba está casi llena de leche, pues se echa el cuajo, que es ese líquido que es cuajo animal, está hecho de animal, y es lo que le hace que la leche pase a ser queso. Una vez se le echa el cuajo, se revuelve con unas palas, se deja reposar sobre media hora más o menos. En ese tiempo leche pasa de ser leche a ser queso, por decirlo así. Una vez pasa la media hora, se le ponen las liras. Ya está cuajado y se recorta con unas liras, dan vueltas y entonces en vez de estar la pasta en un bloque va haciendo como daditos. Eso, una vez que tenemos el carácter del grano y que nosotros consideramos óptimo, se desuera, se para y se le saca el suero a la pasta. Una vez está desuerado, se le echa agua para lavar la pasta. Se deja batir más o menos sobre otra media hora más o menos, y es después cuando pasamos al carro de moldeo. Ponemos unas planchas para que la pasta quede totalmente limpia, sin suero, y es cuando moldeamos. Con el cuchillo manualmente, pieza por pieza se va cortando y la pasta va al molde. Una vez está moldeado, es cuando le ponemos el paño, el trapito, todo alrededor del queso para que quede más liso, más compacto y saque el suero totalmente. Una vez el queso ya tiene el paño, va a la prensa, que es donde se le saca el suero todo completamente al queso. Para que quede máis lisiño, solto o suero. E despois estes pinchos, para isto non se lleven tantos, os furadillos que teñen o molde, é por onde aparecen os pinchos aquí. Ves, por aquí, sí, un pouco máis. Vale. Una vez el queso está prensado, el queso de San Simón no se le echa sal en la cuba. Si, por ejemplo, si fuera el tetilla, sí, ya estaría salado. Pero como estamos hablando de San Simón, va a la salmuera. Es un cacharro, un recipiente grande con agua y sal. Se coge el queso, se sumerge ahí durante unas horas determinadas. Esa
ahí cuando el queso, después hacemos el proceso de recortado. Sacamos todos los pinchitos que tenía del molde por donde ha salido el suero y el circulito de alrededor del prensador. Una vez el queso está ya bonito, recortado, va a la cámara de maduración o curación. ¿Cuánto tiempo? Pues si hablamos del San Simón, del grande, un mínimo de 45 días y el pequeño un mínimo de 30 días. En ese tiempo no es decir meter el queso y que ahí se queda abandonado, no. Una vez por semana más o menos, pues se le va dando la vuelta, se va mirando que no tenga ningún moho, se va limpiando para que el queso vaya curando todo uniformemente, por arriba y por abajo. Es cuando llegamos al proceso tan característico y tan típico de nuestro queso de San Simón da Costa. Es lo que hace distinguirlo de otros productos. Uno, que le da su color, tan característico para decirle cómo es queso de San Simón, y su sabor al ahumado. ¿Qué se usa? Madera de abedul, que antiguamente era lo que en nuestras zonas había zoqueiros, lo que se hacía con las zuecas. Esos restos de madera era lo que se usaba para ahumar nuestro queso. Hoy, desgraciadamente, de esos trabajos no quedan, ya no queda tanto resto, pero no pasa nada. Se sigue utilizando la misma madera, como la denominación de origen lo manda y lo exige, y así es. Si no fuera esa madera, ¿qué pasaría? No lo hemos probado ni lo intentaremos, pero el color no sería el mismo, el sabor tampoco sería el mismo. Entonces, el proceso de ahumado es un proceso totalmente artesanal, fácil, y como lo veis, no tiene nada en especial. Es como se ve, un local cerrado, se meten los quesos, se cogen estillas bien finitas para que hagan más humo que no lapa, fuego no puede haber. Entonces la habitación está cerrada y nada, se llena de humo y eso va a base de horas. Entonces, ¿cómo se sabe? Con el ojo, no hay ninguna máquina ni ningún reloj que nos diga cuánto tiempo. Que miras tu color, abres la puerta, coges, que es el color que tú quieres, nada, abres y dejas que el resto de humo que se marche. Que no tiene el color que tú lo deseas, pues nada, es más tiempo y con más horas se pone más moreno, como si fuéramos a la playa, más bronceado o menos. Una vez el queso está ahumado, el siguiente paso sería etiquetado. Claro, porque tenemos que decir qué señor es, tiene que ir identificado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El reparto y la venta que llega a nuestros clientes. Tenemos nosotros, afortunadamente, gracias a nuestros clientes, tenemos un gran público que nos compra aquí en nuestras instalaciones. Pero después, claro, tenemos que llevarlo a nuestras tiendas y a nuestros clientes. Dependiendo de la zona, pues uno sale por transporte que nos vienen a recoger y otros los llevamos nosotros personalmente.